Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Desde el Departamento de Bienestar Institucional, dependiente de la Dirección de Gestión de Personas, queremos socializar hoy con ustedes el protocolo de atención a estudiantes con discapacidad. Este protocolo está contextualizado para atender a los estudiantes de nuestra institución, desde el curso de admisión, desde el examen de ingreso y acompañarlos hasta el egreso. Es un trabajo nuevo, si bien ya hemos tenido experiencias previas, digamos, el protocolo que está aprobado es de reciente aprobación. Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, pero aquí lo importante es que haya un trabajo cooperativo entre las diferentes direcciones y departamentos para ayudar al estudiante y a la familia a que el estudiante logre la titulación. En este protocolo estuvieron trabajando el licenciado Pedro Jiménez, él es trabajador social, y la licenciada Cintia Villalba, psicóloga clínica y especialista en educación inclusiva. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden utilizar el chat y vamos a estar aclarando entonces cualquier duda que haya. Para contextualizar un poquito, queremos ir viendo, ¿verdad?, hacia dónde estamos yendo. En un primer momento en nuestra sociedad, el modelo era de exclusión. O sea, aquellas personas que tenían una discapacidad visual o auditiva, por ejemplo, directamente no se matriculaban a las instituciones educativas, ¿sí? Luego se pasó a un modelo de segregación, en los que, por ejemplo, si bien empezaron ya las personas, por ejemplo, a incorporarse al sistema educativo, había como, digamos, escuelas o instituciones educativas especializadas, por ejemplo, para la atención a estudiantes con una discapacidad visual. Este es un modelo de segregación. Luego se pasó a un modelo de integración, ya, por ejemplo, en una misma escuela, en una misma institución educativa, pero, por ejemplo, en aulas diferenciadas o con, digamos, alguna distinción o algún, digamos, tratamiento diferente que no formaba parte de la inclusión. Y lo que hoy buscamos o hacia lo que hoy apuntamos es hacia una universidad inclusiva, ¿sí? Y de este concepto, entonces, nos va a hablar un poco más el licenciado Pedro Jiménez, a quien cedo la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, Mariel. Bueno, vamos a iniciar entonces esta primera presentación de lo que es el protocolo de atención a estudiantes con discapacidad aquí en la facultad. No sé si ahí me van a ayudar para la presentación. Más hacia abajo, abajito. Primeramente, la idea es poder desmitificar cómo nosotros conceptualizamos a las personas con discapacidad. Muchas veces por desconocimiento se le nombra de diferentes maneras. Lo que nosotros primero queremos aclarar que a partir de la convención que se está visualizando, ¿verdad?, de de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nosotros tenemos que nombrarla personas con discapacidad, porque a veces la gente le dice, bueno, discapacitado, deficiente, etcétera. El nombre correcto en este caso es personas con discapacidad. Ese es un primer elemento que es importante tener en cuenta para nuestro manejo con las personas con discapacidad, porque normalmente las personas con discapacidad, si digamos no tenemos esa información, puede de alguna manera molestarse o sentirse ofendida, etcétera. Por lo tanto, un primer elemento a tener en cuenta aquí es
la denominación, el concepto, etcétera. Persona con discapacidad. Continuamos. Entonces, a partir de las distintas normativas o en este caso las leyes principalmente que se fueron desarrollando, apunta a tener varios elementos como punto de partida para la elaboración de este protocolo aquí en la facultad. Primero es importante tener cuáles son los objetivos realmente de este protocolo. Como un primer paso, estamos dando un primer paso de iniciar principalmente un proceso institucional aquí en la facultad para intentar eliminar, en este caso, las barreras académicas. Digo un primer paso porque en realidad también no solo tenemos barreras académicas, sino también tenemos barreras físicas. Seguramente un segundo paso vamos a ir avanzando hacia eso. ¿Verdad? Principalmente se pretende garantizar dentro de la institución la eliminación de esta barrera justamente para que las personas con discapacidad puedan tener el ejercicio pleno de su derecho para poder de alguna manera desarrollar su proceso educativo. ¿Verdad? Entonces, ese es nuestro primer punto de partida. ¿Verdad? Por el otro lado, aquí en la facultad, principalmente a través del protocolo, intentar unificar criterios de atención y acompañamiento a los estudiantes con discapacidad. Ahí hemos pasado por distintos casos aquí en la institución relacionados a los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Y muchas veces no hay un criterio único o uniforme para poder abordar cómo corresponda la atención y acompañamiento. Entonces, este protocolo pretende ser un instrumento que pueda unificar dichos criterios para que uno pueda atender y acompañar lógicamente para que los estudiantes puedan desarrollar un proceso académico, ¿verdad? Sin obstáculo aquí en la Facultad Politécnica. Y por último, también este instrumento va a servir para implementar de alguna manera algunos lineamientos como estrategia que pueda garantizar el bienestar académico de estudiantes con discapacidad. Muchas veces nos encontramos con distintas situaciones, con distintos casos, y si no tenemos unos lineamientos que pueda ayudar a orientar el abordaje de dicha situación, va a ser muy difícil para que los estudiantes puedan garantizar su proceso educativo dentro de la facultad. Por lo tanto, un poco es eso, el protocolo más que nada es diríamos, es una herramienta que va a intentar garantizar, uniformar criterios en la atención y acompañamiento de los estudiantes con discapacidad. Como sabemos, todo protocolo no es exageradamente rígido, que hay que cumplirlo a rajatabla, es flexible, ¿verdad? Todo, como es un primer paso que estamos dando, es bastante flexible para que principalmente ayude a garantizar la atención como se merece, digamos, a las personas con discapacidad. ¿Seguimos? Ok. Acá tenemos las normativas, ¿verdad? Como ustedes se van a dar cuenta, son muchísimas las normativas relacionadas a que garantizan digamos, la atención a las personas con discapacidad. O sea, la Constitución Nacional, por ejemplo, garantiza la igualdad de oportunidades, etcétera. También tenemos la Ley General de Educación, que también habla del tema de garantizadas oportunidades, la Ley de Educación Superior. Sabemos que hay una Ley de Educación Inclusiva que de alguna manera desde el 2013 intenta garantizar la inserción y la atención de las personas con discapacidad digamos, a nivel educativo. ¿Verdad? Como sabemos, históricamente
tuvimos y seguimos teniendo muchas barreras para que las personas con discapacidad puedan incluirse en el sistema educativo, para lo cual tenemos esta ley de educación inclusiva que intenta garantizar la inclusión, ¿verdad? Y todas las reglamentaciones relacionadas a la educación inclusiva. Hay varias, como ustedes van a ver acá, varias reglamentaciones que especifica, digamos, lo que establece la ley, porque eso es lo que hace las reglamentaciones, ¿verdad? Garantiza desde lo específico para cumplir con la normativa existente, ¿verdad? Digamos, es una hoja de ruta, la ley es como una hoja de ruta para garantizar el derecho a las personas con discapacidad, y los reglamentos intentan mirar desde de las distintas calles, distintas esquinas, un poco para entender desde esa perspectiva lo que establecen las reglamentaciones de las leyes. Es más, también el Ministerio de Educación y Ciencia reglamenta el régimen de falta y sanciones por incumplimiento de la ley de educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, todo esto está garantizado en las normativas. ¿Avanzamos? Antes de avanzar, nada más también hacer la aclaración que en el artículo segundo de la Ley de Educación Inclusiva especifica que el alcance de la ley es para todos los niveles del sistema educativo. Eso incluye a las instituciones de educación superior, en nuestro caso, la universidad. Exacto. Gracias, Mariel. Así mismo. Bueno, ya estuvimos mencionando, digamos, todo lo relacionado a la ley de educación inclusiva. También tenemos leyes que garantizan la accesibilidad al medio físico. Ahí están las normativas y también que de alguna manera sus distintas reglamentaciones para que las personas con discapacidad pueda garantizar el acceso al medio físico, ¿verdad? Todo esto relacionado a la infraestructura edilicia para que no sea una barrera para las personas con discapacidad. Y hay muchísimos indicadores que establecen las normativas que tiene que cumplir, en este caso los edificios, en concreto, en este caso, el edificio de la facultad, ¿verdad? Todo el tema de las escaleras, los pisos, el estacionamiento, la, digamos, la señalética, etcétera. Todo eso de alguna manera establece para garantizar la accesibilidad al medio físico. Y también tenemos todo lo relacionado a los derechos de las personas con discapacidad se garantiza a través de las distintas convenciones de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, cuando se reúnen, por ejemplo, en este caso, las distintas convenciones que van estableciendo nueva normativa, como Paraguay forma parte, digamos, de las Naciones Unidas, lógicamente ellos en nuestro país garantiza el cumplimiento de esas normativas. Y acá, por ejemplo, tenemos las leyes que garantizan todas las normativas que aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Entonces, por un lado, y bueno, también esta misma instancia, ¿verdad? Establece la Convención contra toda forma de discriminación y bueno, todas esas normativas internacionales se hacen leyes a partir de las normativas aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, todas esas son las normativas. De repente hay más normativas, pero bueno, esos son los fundamentales, digamos, que como son los soportes para el trabajo, soportes legales que tenemos para el desarrollo de este trabajo. ¿Okay? Pasamos. Bueno, en realidad
Cuando hablamos de discapacidad, la OMS, la autora que presentamos acá, establece, por un lado, las deficiencias, que las deficiencias lógicamente son algunos problemas que pueden afectar a la función, digamos, corporal, ¿verdad? Esas son las deficiencias, la, las limitaciones que se tiene para poder, por ejemplo, caminar o otras cosas, ¿verdad? Después están todo lo relacionado a lo que son las limitaciones de la actividad, ¿verdad? Que son de alguna manera algunas dificultades que tiene la persona para desarrollar tal o cual actividades, ¿verdad? Y por último tenemos también las restricciones a la participación, ¿verdad? Que de alguna manera son algunas limitaciones que se tiene para participar, digamos, en un proceso, en este caso, eh, en el proceso educativo, ¿verdad? Todo eso de manera más general, un poco relacionado a los conceptos de discapacidad según esta institución. Más abajo. Entonces, lo que establece un poco este concepto principalmente es para que, por un lado, podamos conocer, familiarizarnos, ¿verdad? De las garantías que tienen las personas con discapacidad, en este caso estudiantes, y que en realidad estas limitaciones o esta barrera que tienen los estudiantes con discapacidad eh, tienen que ser removidas, ¿verdad? Eso es lo que establece la ley. Todas las normativas que citamos anteriormente establece, digamos, para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho como tal. En este caso, eh, pueda que en este caso la institución pueda garantizar el ejercicio pleno de los derechos, en este caso, ciudadanas y ciudadanas, ¿verdad? Sin importar su condición de salud, porque son las personas con discapacidad no son personas enfermas o con problemas de salud. Con limitaciones sí, pero no es que en realidad son personas enfermas. Pueden perfectamente ejercer todos los derechos como ciudadanos paraguayos, en este caso. Bueno, avanzamos. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de discapacidad de acuerdo a la OMS. Hay una institución, hay un espacio especializado que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que es un organismo que depende de la OMS, que establece, digamos, estos tipos de capacidad son los que se asumen también aquí en Paraguay, ¿verdad? O sea, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, personas de discapacidad del desarrollo, discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad auditiva. En este caso, por ejemplo, podemos eh, rápidamente mirar que por ejemplo, la discapacidad psicosocial, digamos, son algunas personas que tienen algún tipo de condición de su salud mental afectada, ¿verdad? Por varios tipos de alteraciones, se puede decir, ¿verdad? Entonces, eso le dificulta, por ejemplo, en la parte emotiva, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, principalmente también le dificulta su adaptación en el entorno social, ¿verdad? Eso es relacionado a la discapacidad psicosocial. A la discapacidad intelectual principalmente son eh, algunas personas con limitaciones, podríamos decir, bastante significativas en el funcionamiento intelectual, ¿verdad? Y se caracteriza principalmente por una conducta, podemos decir que adaptativa, ¿verdad?
que tiene algunas limitaciones para adaptarse, conceptuales, sociales, prácticas. O sea, son de alguna manera, a veces vemos a las personas bastante aisladas, por ejemplo, son personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Después tenemos la discapacidad del desarrollo, ¿verdad? Que podríamos decir que también son personas con limitaciones significativas, ¿verdad? En áreas relevantes, por ejemplo, podríamos decir de la vida, ¿verdad? Como es el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje. A ver, tiene mucha dificultad para aprender. Hay que buscar métodos adecuados para que pueda aprender. A veces los docentes no tienen esa información y entonces por eso es sumamente necesaria, ¿verdad? Entonces, la discapacidad intelectual muchas veces engloba a toda la, digamos, a todo lo que son, por ejemplo, los que tienen trastorno del espectro del autismo, el TEA, ¿verdad? El parálisis cerebral, podríamos decir, ¿verdad? Hay otras condiciones. A veces hay casos en la facultad, por ejemplo, hay estudiantes con TEA, a veces algunos docentes dicen, parece que ese estudiante es Asperger, entonces todo eso engloba lo que es la discapacidad del desarrollo. Por eso es importante tener la información, porque muchas veces vamos a ir viendo posteriormente que hay un instrumento donde se detecta la discapacidad de los estudiantes, pero muchas veces en nuestra cultura la gente tiene miedo, tiene vergüenza, y cuando dice, ¿sos persona con discapacidad? No. Normalmente la gente con Asperger, TEA y compañía le dificulta mucho. Hay casos diferentes, pero lo más normal que uno puede encontrar es eso. Y bueno, la discapacidad visual hay una gran variedad, ¿verdad? De clasificación, de todo lo que el tema de discapacidad visual, ¿verdad? Puede ser leve, puede ser moderada, puede tener ciega, etcétera. Entonces, principalmente son las personas que vemos que tienen eh, dificultades en la visión, ¿verdad? Entonces, por eso se le denomina, y hay, como dije, una gran infinidad otra vez, de subtipos, diríamos, de discapacidad visual, ¿verdad? Después, normalmente lo que nosotros conocemos más, a veces vemos, porque vemos también la discapacidad física, ¿verdad? Que son las personas que tienen algunas dificultades motoras, ¿verdad? O anomalía a nivel de la estructura corporal, ¿verdad? Gente que está en silla de ruedas, gente que le dificulta caminar. Y bueno, eso puede ser producida por diferentes causas, puede ser por, digamos, daño en el cerebro, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. O sea, hay varias causales en este caso, ¿verdad? Después tenemos la discapacidad auditiva, ¿verdad? Que lógicamente tiene dificultades en el funcionamiento auditivo, ¿verdad? O sea, no tiene la capacidad de percepción, de escuchar, ¿verdad? Entonces, también las instituciones tienen que garantizar para que estas personas puedan desarrollar el proceso educativo sin ningún tipo de barrera, ¿verdad? Entonces, y ahí está, por ejemplo, la gente con sordera que no escucha, y ahí entra todo el tema de la lengua de señas, etcétera. La lengua de señas, por cierto, hay una ley que garantiza la lengua de señas, ¿verdad? Eh, en realidad no estaba arriba, pero aprovecho la oportunidad también para mencionar que existen leyes que garanticen la implementación de la lengua de señas en las instituciones, ¿verdad? Y bueno, estas son las distintos tipos de discapacidad, ¿ok? Y entonces, por último, pasamos a lo que es el proceso de atención y acompañamiento a los estudiantes con discapacidad en la facultad, ¿verdad? Entonces, un primer paso es poder identificar a las personas con discapacidad. En este caso, el primer
paso es la solicitud de adecuación, es poder identificar, poder de alguna manera visualizar a las personas que necesitan una adecuación. En este caso, la solicitud lo puede hacer el mismo estudiante, puede hacer la familia o puede hacer el docente, digamos, a través de la dirección académica, ¿verdad? Entonces, ellos son los que solicitan. Entonces, a partir de eso, es como la puerta de entrada del desarrollo del trabajo con estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso a que se pueda solicitar la atención, ¿verdad? A estudiantes con discapacidad. Una vez que se visualiza, se tiene en cuenta quién es la persona, se pone en contacto con el equipo técnico institucional multidisciplinario que tenemos acá en Bienestar Institucional. Entonces, este equipo principalmente se encarga de contactar ya sea a las personas, o sea, tiene un abordaje multidisciplinario. No solamente se encarga de lo pedagógico, sino también aborda todo lo relacionado a lo social, ¿verdad? Social, familiar. eh, por lo tanto, hay que conocer a las personas, no solamente conocer, digamos, pedagógicamente para ayudar, sino también el contexto en donde vive, trabaja y va a estudiar estas personas, ¿verdad? Por eso hablamos de un abordaje multidisciplinario, de un abordaje integral, porque se aborda todos los aspectos de su vida para que se pueda ayudar. Porque aquí lo importante es que se pueda tener un abordaje integral, poder abordar de los distintos ambientes donde se desenvuelve para poder primeramente conocer a la persona y poder ayudar a, digamos, para que pueda garantizar su permanencia en la institución. Entonces, eso relacionado al contacto del equipo técnico. Ese es el trabajo que desarrolla el equipo multidisciplinario aquí en la facultad. Pues una vez hecho este contacto con el equipo, con los técnicos, ¿verdad? Se hace la evaluación psicopedagógica, ¿verdad? En este caso, acá tenemos en Bienestar psicopedagogas que pueden ayudar y bueno, va trabajando con ellos la evaluación, ¿verdad? Para tener en cuenta en qué situación se encuentra y en qué se puede ayudar y apoyar, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo la evaluación psicopedagógica, ¿verdad? Se le ayuda, se le apoya a los estudiantes con discapacidad. Si es que no tiene certificado de discapacidad, para poder apoyar para que ellos puedan conseguir. Si bien el certificado de discapacidad no es un requisito excluyente para la atención, pero sí puede garantizar el apoyo, digamos, que pueda tener el estudiante. O sea, el certificado de discapacidad se consigue, digamos, el certificado emite digamos, el CENADIS. El CENADIS es la institución que se encarga de emitir. Por lo tanto, nosotros aquí le damos el apoyo pertinente para que puedan conseguir. Bueno, una vez teniendo eso, teniendo o no teniendo, ¿verdad? Pasamos al siguiente paso, que es la elaboración de la adecuación. Normalmente la adecuación es como, de alguna manera, en un lenguaje más práctico de la gente, es cómo, digamos, se puede desarrollar metodológicamente los distintos contenidos en las distintas carreras, ¿verdad? Entonces, más que nada es eso, poder analizar, poder definir,
cuál sería la estrategia metodológica más pertinente para cada caso, porque aquí hay que tener en cuenta que cada persona es diferente, o sea, nunca es, digamos, nunca son todos iguales, cada persona es diferente, por lo tanto, cada caso se tiene que abordar de manera individual, ¿verdad? De acuerdo a la evaluación que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? La evaluación lo que nos va a brindar son los elementos que nos pueden ayudar para la elaboración de la adecuación, ¿verdad? Una vez teniendo la propuesta, es importante también tener claro de que esta propuesta de adecuación se tiene que consensuar con la persona, con el estudiante, ¿verdad? Porque hay que construir de manera conjunta. No es una cuestión impuesta desde los técnicos de la psicopedagoga que le dice, bueno, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, sino que se tiene que consensuar. Esa es la manera de, el método de abordaje, digamos, para construir un plan de adecuación curricular, ¿verdad? Y una vez teniendo ese plan, pues lógicamente se presenta la instancia que corresponda, ¿verdad? Para que estén informados la dirección académica, la familia, el estudiante, el docente principalmente, para que de alguna manera pueda tener la capacidad de ayudar. O sea, permanentemente el docente va a recibir apoyo desde los técnicos aquí de bienestar para dar seguimiento al proceso de adecuación, el avance, o sea, eso se da de manera permanente, ¿verdad? Y seguramente se tiene que reunir con el estudiante, con el docente, para revisar un poco el proceso, digamos, de avance de la adecuación, ¿verdad? Y una vez que se tenga, digamos, el desarrollo, se hace un seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento a toda la instancia que corresponda para que se pueda garantizar a que los estudiantes puedan terminar la carrera en cada semestre, diríamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya casos, ¿verdad? De personas que se le está apoyando, inclusive personas que están intentando ingresar a la institución, ya se le tiene brindando el apoyo necesario para poder garantizar un ambiente, digamos, un ambiente saludable para el desarrollo, digamos, de la carrera, ¿verdad? Por aquí es importante también tener claro que eh, no solamente lo más normal que se haga una adecuación curricular, pero también si es necesario se hace una ambientación del ambiente, del contexto. En este caso, bueno, obviamente no estamos teniendo clases presenciales, por lo tanto vamos a hacer lo que nos corresponde hacer, la adecuación curricular. Pero una vez teniendo de vuelta clases presenciales, ahí lógicamente vamos a, tenemos que analizar todos esos elementos para poder garantizar el desarrollo armónico, diríamos, de la, digamos, del proceso educativo, ¿verdad? Eso, no sé. Ese es un poco el proceso, ¿verdad? Esa es la propuesta que tenemos. Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda que podamos decir. Aquí nada más quiero aprovechar y resaltar la importancia de todos ustedes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese estudiante que termina el colegio y se acerca a la facultad con su familia para ver qué carrera seguir, entonces ese primer contacto con la facultad es muy importante. Ahí los compañeros de admisión, digamos, son nuestro soporte, ¿verdad?
El problema que teníamos antes es que nos pedían informes, por ejemplo, o ayuda para los estudiantes con algún tipo de discapacidad y nosotros como bienestar no podíamos identificar. Entonces, el primer paso es la identificación. Si el estudiante ingresa, entonces ahí es muy importante también trabajar de manera coordinada con las direcciones de carrera y la secretaría de la facultad. También en esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, digamos que las adecuaciones también deberían hacerse a nivel de la plataforma. Así como dijo el compañero Pedro, es un trabajo complejo y que requiere un análisis individual. Con respecto, por ejemplo, a la evaluación psicopedagógica, esa evaluación psicopedagógica puede hacerse aquí en la facultad o si es que la persona o el estudiante ya tiene un acompañamiento externo, entonces trae el informe de los profesionales externos y en base a eso entonces se va a ir trabajando en el plan. Así también como dijo el compañero, en esa adecuación no solamente van a trabajar los profesionales del área, sino también el estudiante, la familia, inclusive en estos casos muchas veces trabajamos con la familia y los docentes. Aquí va a ser también sumamente importante los docentes, los directores de los departamentos de enseñanza y los directores de carrera. Eh, por ejemplo, tuvimos casos de discapacidad motora y al inscribirse, el estudiante se percataba, por ejemplo, que tenía clases en bloque, por ejemplo, en bloque A, planta alta, donde no hay rampa. Entonces, eso fue una adecuación sencilla porque se solicitó, digamos, el cambio de aula para esa asignatura. Pero hay otros tipos de adecuaciones que son un poco más complejas. Y para aclarar, ¿verdad? Que hay dos tipos de adecuaciones curriculares o adecuaciones, ¿verdad? Una son las adecuaciones significativas. ¿Por qué significativas? Porque digamos, se toca contenido. Eso es un poquito más complejo. Y el otro tipo de adecuación, que es lo que mayormente se hace en las instituciones de educación superior, son adecuaciones metodológicas. Por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad visual, en vez de un examen escrito, un examen oral, o por ejemplo, si la persona tiene un déficit de atención, entonces se le da mayor tiempo para rendir, se rinden. Tuvimos, por ejemplo, casos de estudiantes con ataques de pánico que no podían rendir, le tocaba, por ejemplo, rendir asignaturas en aula magna y en pleno examen desencadenaban sus crisis. Entonces, lo que se pidió justamente ya con la ley de educación inclusiva es que este estudiante en particular rinda en el mismo periodo de clases, de exámenes, pero, por ejemplo, rindió solo en sala de profesores con un profesor, ya no de forma masiva. Entonces vamos a ir buscando de manera colaborativa cuáles podrían ser estos ajustes que podríamos implementar. Y también tener en cuenta que todos nosotros, si tenemos dudas, tenemos un centro de apoyo en la UNA, ¿verdad? En la Dirección General de Extensión Universitaria. Ahí el compañero Pedro, si nos puede comentar un poquito más al respecto. Sí, nosotros tenemos en la Dirección de Extensión Universitaria, digamos, tenemos el Centro de Atención a Personas con Discapacidad. Es un centro especializado que se dedica a atender a estudiantes con discapacidad en caso necesario, ¿verdad? Entonces, inclusive hoy en día tenemos una red de, digamos, de red de un trabajo en conjunto con todas las carreras de la UNA para que las personas o estudiantes con discapacidad puedan tener una atención especializada. Y el Centro de Atención de Personas con Discapacidad es el centro, diríamos, que atiende a los estudiantes con discapacidad y principalmente que puede apuntar a potenciar sus capacidades y de esa manera también poder favorecer su ingreso y permanencia, digamos, e inclusive hoy en día hay algunos proyectos que se está por iniciar
para garantizar su salida al mercado laboral, ¿verdad? Desde ese espacio. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros a veces, si nosotros necesitamos de esa atención especializada, recurrimos directamente al centro de atención a personas con discapacidad. Eso. Me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta. Este protocolo ya está publicado en la página web de la facultad, en el apartado de políticas y reglamentos, para que tengan también a mano o quieran consultar, o en el caso que amerita, entonces, bueno, para que tengan a disposición. No sé si tienen alguna consulta o si no damos finalizado hasta acá. Bueno, teniendo en cuenta entonces que no hay pregunta, agradecemos su participación. En una próxima edición vamos a trabajar con los docentes, porque ahí con los docentes sí el enfoque tiene que ser ya para los ajustes, ¿verdad? ¿Cómo hacer los ajustes? ¿Qué tipos de ajustes podrían implementarse? Muchas gracias a todos y buen resto de jornada.